Seguimos con más información aquí en Proindustrias y es momento de saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, al señor Francisco Ruiz Díaz. Él es viceministro de Industria del MIC. Viceministro, ¿cómo está? Un gusto poder tenerte aquí en nuestro programa. Buenos días, Romina. Bueno, un saludo a todos los televidentes y un gusto poder estar acá hablando de industria. Gracias, como siempre, por tu predisposición para con nosotros con Proindustrias. Viceministro, tenemos muchos temas que tratar, pero sabes como el tiempo es corto en televisión y vamos a lo puntual y quiero consultarte acerca de este plan de movilidad eléctrica que se está tratando acerca de fabricar buses eléctricos en nuestro país. Comentanos, por favor, más detalles al respecto. Así es, se trata de una cooperación que tenemos con el gobierno de Taiwán que tiene esencialmente 4 componentes de trabajo. En primer lugar, algunos ya están previstos dentro de la cooperación y otros nos hemos dado cuenta por el camino que tenemos que complementarlo y lo estamos conversando a nivel interno, ¿verdad? Entonces, lo que sí está claro es la posibilidad de industrializar, gracias a la cooperación de Taiwán, la posibilidad de hacer un proyecto experimental compuesto de 10 buses que podríamos industrializarlos en Paraguay como un piloto para poder incluso después ampliar este proyecto y poder hacer, digamos, incluso de ser posible llegar a 10.000 unidades por año para su exportación al Brasil. ¿Y por qué para su exportación al Brasil? Porque se negoció un acuerdo con el Brasil recientemente, ¿verdad? Y se estableció la posibilidad que Paraguay pueda producir y exportar buses eléctricos hasta 10.000 unidades con arancel 0% al Brasil. Entonces justo estaba también este proyecto vigente, el proyecto con Taiwán, y lo que dijimos es vamos a hacer digamos, un proyecto experimental con el sector privado para industrializar esos buses acá en el Paraguay y si sale bien, ¿verdad? Entonces ampliar esto, digamos, a la cantidad que eventualmente el sector privado considera. El proyecto descansa sobre el sector privado y este primer componente es de industrialización. El segundo componente es el de acceso a mercados. Obviamente hacer buses eléctricos para el mercado de Paraguay no le da rentabilidad a ningún tipo de proyecto, pero sí le da rentabilidad poder fabricar 10.000 buses, por ejemplo, para el Brasil. Entonces el segundo componente es acceso a mercado, incluso ver la posibilidad de mejorar lo que está establecido en el acuerdo para poder lograr acceso a mercado para estos 10.000 buses. Y en tercer lugar viene el tema de que no es un proyecto que pretende sencillamente industrializar buses desde empresas paraguayas, sino traer la tecnología muy avanzada que tiene Taiwán en este tipo de proyectos. O sea, lo que normalmente conocemos como transferencia de conocimiento. Y ahí hay conversaciones muy avanzadas entre empresarios del sector privado paraguayo. Hay 2 grupos de empresarios. Uno ya está cerrando prácticamente todos los detalles del acuerdo, el otro todavía permanece en el anonimato, no podemos dar los nombres porque se encuentran aún negociando con sus pares de Taiwán. Entonces, en el primer caso se trata de Paraguay Bus, que ya logró establecer contactos con empresas taiwanesas, ya tienen una propuesta concreta, incluso ya están necesitando viajar a Taiwán para poder formalizar eso, pero ahora las conversaciones están de gobierno a gobierno, tenemos que reunirnos con el embajador de Taiwán para ver algunos detalles y poder después dar el visto bueno para que empresas paraguayas vayan hasta Taiwán. Y finalmente el componente de financiamiento. ¿Verdad? El componente de financiamiento no estaba previsto originalmente, pero sí nos dimos cuenta de que es necesario para la parte paraguaya principalmente, o sea, para que el financiamiento eventualmente pueda establecer productos para el caso de los vehículos que se vayan a comercializar en el Paraguay. Entonces estamos ahí hablando con la presidenta de la AFD, ya tuvimos una primera reunión con el embajador de Taiwán y ver cómo podemos establecer algún mecanismo conjunto para poder apoyar en lo que corresponde al financiamiento, ya sea de sectores vulnerables o ya sea incluso para la adquisición de vehículos que vayan a circular por el país. ¿Sería entonces un pago en conjunto, viceministro, con Taiwán, Paraguay y Taiwán? La idea en cuanto a ese producto es que Taiwán pueda ver algún tipo de mecanismo para apalancar proyectos paraguayos y a su vez la AFD pueda encontrar mecanismos también de financiamiento para poner una contraparte, ¿verdad? Entonces, son conversaciones que tenemos que ir desarrollando para poder ajustarnos a este proyecto que está surgiendo, porque la idea original era solamente la de industrializar los buses, pero también como surgió el tema de la escala del Brasil, 10.000 unidades por año con arancel 0%, entonces eso ya es otra cosa y ya tenemos empresas taiwanesas que han confirmado su interés de hacer alianza estratégica con empresas paraguayas
pero también ha aparecido en estos días empresas, o por lo menos hace ya un tiempo atrás, unos meses atrás, empresas brasileñas que tienen el interés de ingresar a este proyecto, y eso es muy ventajoso por lo siguiente. Brasil pone como condición que podamos venderle 10.000 unidades al año con el arancel 0%, ¿verdad? Pero para poder acceder a ese 0%, entonces los buses o los vehículos que se vayan a ensamblar en el Paraguay, industrializar en el Paraguay, tienen que tener como mínimo un componente del 35% de valor agregado, ya sea paraguayo o ya sea brasilero, ¿verdad? Entonces, si logramos esa alianza estratégica con una empresa brasileña, la empresa brasileña va a poder poner, digamos, partes vinculadas a la producción de los buses o los vehículos eléctricos, y con eso alcanzaríamos ya lo que le llaman el origen del 35% y nos beneficiaríamos con el arancel del 0%. Entonces, en eso están conversando los empresarios, y lo que más tenemos avanzado ya es en el acuerdo de la industrialización. Luego tenemos que trabajarlo en los demás. El acceso al mercado ya está asegurado, ese componente de acceso al mercado está asegurado. Y también la transferencia de conocimiento está bastante avanzado, va a haber transferencia de conocimiento, y eso es lo bueno siempre de este tipo de alianzas, que haya transferencia de conocimiento, porque estamos hablando de nada más y nada menos que digamos, uno de los países que tiene la tecnología más avanzada, ya sean los componentes, partes y piezas, o en la propia producción. De hecho, hay un proyecto en Taiwán para que de aquí aproximadamente a 1 o 2 décadas, Taiwán pueda producir la mitad de todos los vehículos eléctricos que se comercializan a nivel mundial, pero bajo un nuevo esquema competitivo de integración digamos, del proceso de producción. Entonces, un sistema armónico donde ellos le dicen a cualquier empresa del mundo: señores, armen sus matrices, armen sus partes, y yo les armo acá el vehículo, ¿verdad? Entonces, es un poco algo que les dio muchos resultados con el ensamblaje de celulares, ¿verdad? Entonces, Taiwán está en ese proyecto, ¿verdad? Bastante avanzado, y creemos nosotros de que en unos años más podría ser una potencia en materia automotriz del sector de la movilidad eléctrica. Sobre ese punto, viceministro, ¿estos buses se van a fabricar desde cero aquí en nuestro país o van a ser como ensamblados? Van a ser como el ensamblaje. Es que hoy día, digamos, por la excesiva especialización que existe a nivel mundial, nada se produce más en un país, ¿verdad? Incluso siempre el mejor ejemplo son los aviones, ¿verdad? O sea, un avión de Boeing, o un avión que se fabrica en la Unión Europea, Airbus, ¿verdad? Tiene componentes de casi todos los países del mundo. Entonces, hoy lo que le caracteriza a los sistemas productivos competitivos son los procesos de ensamblaje. Por eso es que la cadena de suministro juega un rol muy importante en esto. O sea que cuando yo vaya a fabricar un avión y hay una parte mía que se está haciendo en Malasia, esa parte que yo voy a necesitar cuando estoy fabricando el avión llegue justo a tiempo. Entonces, por eso Paraguay hoy produce autopartes, por ejemplo, por 320 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque después se integran a una línea de ensamblaje en los Estados Unidos, en el Brasil o en la Argentina, ¿verdad? Entonces, el sistema de producción hoy está bastante deslocalizado, ¿verdad? Pero se aprovecha las condiciones de competitividad que tiene un país o una región, ¿verdad? Y se utiliza esa parte, y el ensamblaje se hace en algunos de los países finalmente. Entonces, el caso de la línea de producción de Airbus, tengo entendido que el montaje se realiza en Francia, pero los componentes se fabrican en algo así como que 70, 80 países en el mundo. Viceministro, en tu última visita aquí en el programa habíamos conversado también sobre este tema. No sé si sería lo mismo, ¿verdad? Que me comentabas que en el Parque Tecnológico de Itaipú iba a ser el lugar donde se iban a fabricar buses eléctricos. Sí, es un tema diferente, porque ese tema lo tenemos con el gobierno de Corea, ¿verdad? Este primer caso lo teníamos con una cooperación del gobierno de Taiwán. Con el gobierno de Corea, el Ministerio de Industria y Comercio, el ministro Castiglioni impulsó un programa de cooperación que va a tener un impacto muy importante para Paraguay, ¿verdad? La concreción de ese proyecto, que está a punto de ocurrir, ahora en junio se tenía previsto inaugurar la sede. La concreción de ese proyecto va a marcar un antes y un después en términos de tecnología para el sector automotriz en Paraguay. ¿Y en qué consiste? ¿Verdad? En primer lugar, se firmó un acuerdo con la República de Corea, donde se previó ensamblar 110 buses, 110 vehículos eléctricos en Paraguay. O sea, se está definiendo cuántos buses, cuántos vehículos livianos, ¿verdad? Estos 110 vehículos va a incorporar transferencia de conocimiento y formación de capital humano. ¿En qué sentido transferencia de conocimiento?
¿verdad? En primer lugar, ellos nos van a dar toda la receta, ¿verdad? Para producir, pero además de eso se va a instalar en Paraguay algo que se llama el Centro Tecnológico Automotriz, ¿verdad? Que tiene su sede en Corea, pero que estaba buscando un partner a nivel mundial donde instalar una representación que pueda brindar servicios desde ahí para cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, ellos han evaluado varios países, algunos países del Asia, otros países de América Latina, y han decidido desarrollar acá la representación del Centro Tecnológico Automotriz de Corea en el Paraguay. Eso va a estar en el Parque Tecnológico Industrial. Entonces lo que se hizo fue aprovechar, por un lado, la industrialización de 110 buses eléctricos, de 110 vehículos eléctricos, ¿verdad? Y en el mismo local donde se va a industrializar, ¿verdad? Se va a tener el Centro Tecnológico Automotriz. ¿Y quiénes van a estar ahí? Y van a estar un equipo de expertos de Corea, ¿verdad? Asistiendo a todo lo que signifique el sector automotriz en el Paraguay, principalmente la movilidad eléctrica. Pero hay otro componente adicional y es que también se va a prever, y eso forma parte de la transferencia de conocimiento, que 40 profesionales jóvenes del Paraguay puedan irse hasta Corea a hacer pasantías en las empresas y ser entrenados en materia de los últimos avances, de los conocimientos de la tecnología y de la ciencia, de la movilidad eléctrica en frontera, ¿verdad? Y estos puedan ser capacitados en el Instituto Tecnológico de Corea y posteriormente hacer capacitaciones o pasantías laborales en empresas que hoy se dedican a la producción de vehículos eléctricos. Y es importante lo de Corea porque estamos hablando del quinto productor mundial de autos, no es cualquier país, estamos entrando con países de las grandes ligas. Corea es el país que a nivel mundial invierte la mayor cantidad de recursos en investigación y desarrollo. Lo que ellos destinan en materia de investigación es aproximadamente casi 4.8% del Producto Interno Bruto a nivel de los países más ricos, o sea, los países que conforman la OCDE, que es la Organización de Países Más Ricos, ¿verdad? Corea ocupa el primer lugar y tiene en el ámbito digamos, de la producción automotriz, tienen ellos hoy día aproximadamente unos 35.000 investigadores dedicados a todo este tema de los avances en el sector automotriz. Y nosotros estamos entrando en esa corriente. O sea, no nos estamos yendo con países que no tienen conocimientos en materia de movilidad eléctrica, estamos yendo con los grandes, vamos a decir. Y eso es una ventaja para el Paraguay. Entonces, ahora, el próximo, tengo entendido que el 28 al 29 de junio están viajando el primer grupo de 10 ingenieros. Ellos estarían presentes el 2 de julio en Corea y ya al día siguiente comenzando las tareas de capacitación y posteriormente entrenamiento en el Instituto Tecnológico Automotriz de allá de Corea. Viceministro, también hablabas acerca de las ventajas que nos puede ofrecer la movilidad eléctrica en nuestro país. Hablabas tema de dinero y hablabas sobre el tema de salud también. Así es, ¿verdad? Nosotros identificamos, acá viene un punto muy importante, porque el Ministerio de Industria y Comercio está liderando y empujando. Se conformó, salió un decreto en febrero que se conformó, es el decreto 8.840, que conforma el Consejo Estratégico de Movilidad Eléctrica, donde 10 instituciones del Estado articulan todos sus esfuerzos para avanzar en los objetivos de lograr la transición de la movilidad eléctrica en el Paraguay. ¿Qué es la transición? Y la transición significa de lo que tenemos hoy, que son vehículos a combustión, aproximadamente unos 2.800.000 unidades vehiculares que están circulando a combustión, pasarlas, ¿verdad? De aquí a un determinado periodo de tiempo, ¿verdad? ¿verdad? A que sean movidos a energía eléctrica, que es lo que tenemos un poco abundante. ¿Y por qué necesitamos hacer esto, verdad? Y esto tiene que ocurrir de una manera voluntaria, sin ningún tipo de imposición, ¿verdad? Y sencillamente utilizar los mecanismos de mercado para que ello se acelere y ocurra, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque tiene ventajas para el Paraguay. Por ejemplo, nosotros estamos importando anualmente 2.600 millones de dólares de energía, o sea, de energía que no es renovable y es contaminante, que son los derivados del petróleo. Entonces, aparte de ahorrar las divisas, ¿verdad? El hecho de tener que sustituir una energía contaminante no renovable ayuda también a los temas de sostenibilidad y a la mejora en la salud. 21% aproximadamente de las incidencias en las enfermedades cardiorrespiratorias que terminan con alguna muerte tienen que ver con la mala calidad del aire. Además de eso, por ejemplo, 80% de la polución sonora, ¿verdad? Que genera estrés en las ciudades tiene que ver con las fuentes móviles y la movilidad eléctrica
tiene cero ruido, cero emisiones, ¿verdad? Si a esto le sumamos cómo puede contribuir al bolsillo de las personas, yo suelo destacar siempre una investigación que hizo la Facultad de Politécnica, donde pusieron a prueba moto a combustión, estamos hablando de moto porque es un poco el vehículo que usa el sector de la sociedad más vulnerable, vamos a decir. Entonces, moto a combustión, moto a energía eléctrica, y llegó a la siguiente conclusión. Si una persona gasta 1 millón de guaraníes al mes, ¿verdad?, en financiar la movilidad en su moto a combustión, ¿verdad? ¿Sabe cuánto le cuesta eso con movilidad eléctrica? 17.000 guaraníes. La diferencia es 1 millón versus 17.000. Estamos hablando de que desplazarse en una moto de movilidad eléctrica es apenas el 1,7% de desplazarse en vehículos a combustión. Esto cambia dependiendo de la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas ha estudiado esto y llegó a la conclusión que los costos operativos de una unidad de transporte público equivalen en promedio a 10% de lo que cuesta movilizar esa misma unidad, pero a combustión. Viceministro, por último, para terminar con el tema de movilidad eléctrica, ¿en nuestro país hay ya una fecha tope, por ejemplo? Porque en la Unión Europea ellos creo que se pusieron como plazo 2030, 2035 para dejar 2035. de consumir combustibles fósiles. Nuestro país todavía no llegamos a eso, ¿verdad? No, la idea es no hacerlo de manera forzada, Romina. La idea es que esto ocurra voluntariamente y que digamos que las políticas y los instrumentos que dispone el Estado puedan inducir digamos, a que vaya ocurriendo y que vaya acelerándose. O sea, los incentivos. Y ahí el financiamiento juega un papel sumamente importante. Por ejemplo, que las personas, se suele siempre decir, no, los vehículos eléctricos son para los ricos, ¿verdad? Entonces, a través del financiamiento se pueden lograr, ¿verdad?, que las personas vulnerables compren un vehículo eléctrico, ¿verdad? Y esto obviamente ayuda a mejorar sus bolsillos, ¿verdad? En el caso de la Unión Europea, como son países avanzados, ellos se establecieron como compromiso al 2035 eliminar todo tipo de vehículos, ¿verdad?, que utilicen alguna energía no renovable, y el caso de los híbridos, ¿verdad?, que es el híbrido, bueno, una combinación de vehículos a energía con eventualmente un vehículo a combustión, ¿verdad?, un vehículo que utilice incluso digamos, el caso de los biocombustibles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una meta al 2035. En el caso de Paraguay esto tiene que ocurrir de manera voluntaria, no hay una fecha tope. Sí, lo que hay que hacer es establecer todos los mecanismos para acelerar, pero de forma voluntaria e induciendo a través de los incentivos esta transición, ¿verdad?